Debate sobre el peritaje histórico militar. No me callarán. Libertad de criterio científico. El consultor técnico es un especialista en una materia y tiene por lo tanto libertad de criterio en cuanto a la modalidad, métodos o reglas de las cuales habrá de valerse y escoger para realizar su tarea, utilizando los conceptos y principios que su especialidad le indiquen. El consultor técnico no tiene por qué aceptar el cargo bajo juramento, ya que es y ha sido propuesto por una de las partes y no se le exige la imparcialidad que por su lado sí es requerida para el perito. Artículo 227 del Código Procesal Penal. Esta semana, luego de utilizar argucias legales carentes de sentido, lógica, y en abierta violación al Código Procesal Penal guatemalteco que ordena a los tribunales de justicia hacer todo lo necesario para lograr el esclarecimiento de la verdad. Durante el debate en contra del señor general Manuel Benedicto Lucas García, general de generales. No don Manuel como peyorativamente le llaman el presidente del Tribunal Primero de Sentencia Penal de Mayor Riesgo a abogado Herbie Hinardo Sical Guerra y sus vocales Lilian Patricia Ajcam Leal y Óscar Alberto Herrera Herrera, en forma coludida, de la mano con la Fiscalía de Derechos Humanos de Casos Especiales del Enfrentamiento Armado Interno. No conflicto armado como ellos lo definen, Agencia 1, dirigida por Cándida, que de Cándida no tiene nada, Mercedes Morales Santos, Paula Yesenia Herrarte Chajón, Luis Estuardo López Monzón, Mario Roberto Rosales Velázquez, Edgar Antonio del Cid, y Diego Leiva, investigador de archivo de la Fiscalía, además de los querellantes adhesivos, rojos hasta el tuétano, Eleodoro Osorio Sánchez, Jovita Pzul y Francisco Castellanos, entre otros. Conjuntaron esfuerzos para evitar que se diera a conocer la verdad sobre el burdo peritaje militar presentado por el perito del MP pseudo general peruano Rodolfo Robles Espinosa y sus falacias y crasos errores argumentales, que iba a exponer públicamente este servidor para el tribunal, la sociedad guatemalteca y la comunidad internacional. Actuando como experto consultor técnico propuesto por la defensa basado en mi conocimiento y expertise como soldado profesional, historiador, periodista y analista en temas de seguridad y defensa a nivel nacional e internacional. Como la clara intención de los mencionados es negar a la opinión pública el conocimiento de la verdad. Con el valioso apoyo del diario El Siglo, a partir de hoy mediante 5 entregas diarias consecutivas daré a conocer parte de la información que esta estructura pseudo-legal quiere ocultar durante el debate. Iniciando por la no idoneidad de su perito estrella seleccionado para el peritaje militar e histórico. Iniciaré denunciando que la Fiscalía evitó su participación de una manera burda, pues simplemente no lo presentó a la audiencia destinada a que pudiera defender sus elucubraciones porque sabía que iban a ser derrotados. Por su carencia de escrúpulos, idoneidad y debilidad en la ponencia. Lo hicieron argumentando que se había excusado por estar de vacaciones, a pesar que le fue pagada una fuerte cantidad en dólares, y que no sabían su número de teléfono ni tenían forma de comunicarse con él. Después de una década de tenerlo como su perito estrella. Todo lo anterior está debidamente grabado. Las preguntas que le haría a Robles como experto eran las siguientes. 1. ¿Puede explicar al tribunal por qué su peritaje está tan mal elaborado y quién lo revisó? ¿Está usted consciente que repite sistemáticamente la información utilizando las mismas fuentes no confiables y sesgadas y además su documento está mal compilado y repite muchas páginas con números de folios falseados? En su ampliación de peritaje se evidencia algunos de los errores sistemáticos siguientes, página 53, repetida al igual que los folios 000145 y 000146. Y números correlativos del perito 7936 y 7937. Página 62, repetida al igual que los folios 00154 y 00155. Y números correlativos del perito 7445 y 744, página 64, repetida al igual que los folios 00157 y 00158. Y números correlativos del perito 7948 y 7949, existen muchas páginas más que por razones de espacio no se evidencian pero demuestran la mala forma en que se efectuó y oficializó el peritaje, y por supuesto, a pesar de los grandes salarios de los que gozan, falta de control del personal del MP ya mencionado, designado para presentar y avalar su peritaje. 2. Diga usted al tribunal, por qué en la página 10, inciso 28, de su peritaje militar afirma las Fuerzas Armadas adoptaron las ideas y conceptos de la Doctrina de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Aunque más adelante afirma, aunque no expresado formalmente en ningún documento,
Solicito al tribunal que requiera a los peritos y parte acusadora que presente ante el tribunal y ante la historia guatemalteca un ejemplar foliado y debidamente acreditado sobre algún manual o documento oficial que se denomine o exponga los conceptos doctrina de seguridad nacional so pena de que quede apuntado en la bitácora del debate y debidamente comprobado que es una narrativa manipulada al igual que otras que vamos a develar. Que según la RAE, se define como género literario, constituido por la novela corta y el cuento. 3. Acepta que durante su peritaje cometió errores tan básicos como referirse al ciclo de inteligencia como ciclo de producción e incluyó conceptos como sistema de inteligencia para describir a la comunidad de inteligencia. Página 41, inciso 59 de su ampliación del peritaje militar, e introdujo terminología extraña y ajena a la doctrina y usos del Ejército de Guatemala como GUC igual a Gran Unidad de Combate añadiendo que se refiere a brigadas, posiblemente del Ejército peruano, porque en mi país, y lo describe usted en otra parte de su documento, no operaron unidades de ese nivel en el terreno durante el EAI, sino compañías orgánicas destacadas de diferentes batallones de las zonas militares empeñadas en las operaciones de su jurisdicción. Nota. Lo que sucede es que el señor Robles en su afán de justificar sus conceptos y apreciaciones erróneas acudió a la invención y utilización de jergas y definiciones alejadas de la doctrina militar y realidad guatemalteca en el periodo bajo escrutinio e investigación. 4. Como parte importante para que el tribunal conozca su no idoneidad. Indique si usted tuvo acusaciones y señalamientos por la comisión de graves hechos de corrupción al apropiarse del dinero destinado a la alimentación de sus soldados, rancho, y de los recursos necesarios para la movilización, transporte, de las unidades militares de Locumba, Puno, Tacna y Moquegua, de la tercera región militar que usted comandaba. 5. Indica al tribunal si estas acusaciones sobre sus actos de corrupción en el uso de los recursos públicos se repitieron cuando dirigió el Comando de Instrucción y Doctrina, COINDE, en el año 1994, y fue denunciado por sus subalternos, entre ellos el entonces coronel Gustavo Bobbio Rosas, quien también fue su subalterno siendo jefe del batallón. 6. Indique si en el año 1991 usted siendo gerente general de la empresa Industrias Militares, Indumil, del ejército peruano fue acusado por sus oficiales subalternos de haber efectuado un sobregiro al Banco de la Nación de $4 millones para realizar inversiones en la empresa militar y se apropió por lo menos del 20%, es decir, $800,000, y su cómplice fue el familiar de su esposa, Rómulo Sánchez, y además dispuso la compra de 100,000 metros de tela para uniformes con sobreprecio de $2 por cada metro, lo que significó otra apropiación de $200,000. Y después compraron con su cómplice 365 toneladas de latón por el cual Indumil pagó $1.85 por libra y Rómulo González cobró $3.20. Cifra que los benefició a ambos con $800,000, y en el año 1992 usted fue reemplazado en Indumil por un oficial honesto, el general Máximo Bracamonte, quien denunció las irregularidades cometidas por usted y su cómplice familiar que provocaron años después la quiebra de Indumil. 7. Indique si el coronel Bobbio, luego ascendido a general, escribió el libro Tiempo de Cuervos, 2005, Sociedad de Intelectuales del Perú, dedicado a relatar su negro pasado marcado por hechos de corrupción. Y si la investigación sobre sus fechorías cometidas fue dirigida por el inspector general del ejército peruano, general Floreal Sánchez, quien comprobó todas las denuncias efectuadas por el general Bobbio cuando fue su subalterno, comprobando además que usted acostumbraba cobrar o imponer cuotas dinerarias a sus oficiales jefes de unidad en Locumba, y al ser corroborado fue usted destituido del ejército peruano mediante la resolución No. 179 de /EP del Ministerio de la Defensa de fecha 10 de mayo de 1993, pasándolo a retiro como medida disciplinaria, consecuencia de sus faltas en contra del servicio, decoro y deberes militares en su doble condición de hombre y soldado. Y es por ello su resentimiento y venganza hacia todo lo que sea militar y lo motivó a ponerse al servicio de la izquierda latinoamericana. 8. Diga si en noviembre del 1996 usted fue detenido y confinado en el Castillo Real Felipe del Callao, y si el excongresista Javier Díez Canseco, a través de la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, ONG dirigida por Francisco Soberón, aliado del movimiento revolucionario Tupac Amaru, MRTA, influyó en el Parlamento Europeo para no fuera incluida en la lista de organizaciones terroristas del mundo. Pero además, le sirvió de contacto con los exterroristas del Grupo Montoneros de Argentina y el ex Montonero
Presidente Saúl Menem le envió su jet presidencial a traerlo al Perú para ligarlo estratégicamente al denominado Movimiento de Derechos Humanos, quienes lo contactaron con la Fundación Mirna Mac, ONG de izquierda guatemalteca para quienes trabaja o trabajó, junto con su fiel amigo Edgar Gutiérrez Girón, conocido marxista nombrado recientemente embajador en México por el impuesto. Bernardo Arévalo. 9. Indique si es cierto que en septiembre de 1995 oficiales y suboficiales subalternos del Ejército del Perú acordaron colocar en todas las instalaciones militares un cartel en el que se prohibía su ingreso por considerarlo un traidor a todos los soldados peruanos y ronderos, versión peruana de los patrulleros de autodefensa civil, que murieron enfrentando a los terroristas de Sendero Luminoso y del movimiento revolucionario Túpac Amaru, MRTA. Como podrá constatar la sociedad guatemalteca y la comunidad internacional, estas son algunas de las razones por las que la Fiscalía, el Tribunal y los querellantes adhesivos escondieron a Robles Espinosa y evitaron que fuera confrontado por este servidor. La verdad tarda, pero siempre llega. Continuará mañana.